Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, estimados alumnos, vamos a comenzar entonces la clase. Ya solo nos quedan tres sesiones antes del examen final, ¿verdad? Tenemos clase hoy, mañana jueves, el lunes y el martes es el examen final. El tiempo se ha pasado volando. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes, antes de que comencemos? No, Lick, Bueno, gracias. bueno. Bueno, aquí un compañero nos está preguntando una pregunta obvia, ¿verdad? Francisco Galvez dice, ¿qué pasa si no gano el curso? Bueno, si gana el curso, pues no gana el curso. Así de sencillo, ¿verdad? Y no puede pasar al tercer semestre. Todos los cursos del primero y segundo semestre son prerequisitos para el tercer semestre. Sabía que hay unos compañeros que no quedaron atascados acá. Estoy tratando de darles ingreso, pero no. Ya ingresaron. Bueno, entonces, vean jóvenes, ayer comenzamos a ver lo referente al conocimiento. Hoy vemos la segunda parte del conocimiento. Vamos a ver los elementos del conocimiento. ¿Qué elementos integran el proceso del conocimiento? Cuando captamos algún objeto, podemos verlo desde dos perspectivas. ¿Se recuerdan que esto lo vimos ayer? Primero lo vemos desde la experiencia empírica, la experiencia sensorial. Les explicaba que cuando hablamos de experiencia sensorial, nos estamos refiriendo a cómo conocemos el mundo a partir de nuestros cinco sentidos: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Esa es la experiencia sensorial, la experiencia práctica, la experiencia que tenemos cuando entramos en contacto con la realidad que nos rodea, sean personas, sean animales, sean plantas, sea el viento. Después de ese primer contacto,
con la realidad ya viene la experiencia racional. La experiencia racional es cuando le damos sentido en nuestro cerebro a ese conocimiento que tenemos enfrente. Asumimos que el conocimiento es la interacción entre ambas esferas, ¿verdad? La esfera que nos da la primera impresión, la impresión del mundo. Y luego, cuando en nuestro cerebro procesamos los datos de esa experiencia y los comparamos con elementos de experiencias anteriores. Cuando hablo de experiencias anteriores, puede haber sido de una hora antes, un día antes, una semana antes, un año antes, una década antes, ¿verdad? O sea, lo que almacena el cerebro es toda nuestra memoria de conocimientos que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de experiencia racional, es cuando comparamos, les decía, lo que estamos viendo en este momento, lo que estamos percibiendo, escuchando, oliendo, saboreando o tocando, con fenómenos con los cuales tuvimos contacto anteriormente. La representación mental de un fenómeno se establece por medio de tres elementos del conocimiento. Es el triángulo, ¿verdad? Los tres elementos que integran el proceso de conocimiento. Primero, el objeto. Segundo, el sujeto. Y tercero, la representación. El objeto es la realidad a la que hace referencia el conocimiento. El ser humano vive en una realidad concreta, con una serie infinita de objetos que interactúan con él o con otros fenómenos. Esa realidad es única. Tiene una unidad en la que se encadenan todas las cosas, todos los objetos. ¿Verdad? Entonces, esa es la percepción que tenemos de la realidad. La realidad es el objeto. Por eso decimos que es una cuestión objetiva, porque nos estamos refiriendo a un objeto concreto que estamos percibiendo a partir de nuestros cinco sentidos. ¿Verdad? Entonces, el primer elemento que participa del proceso de conocimiento es el objeto en sí mismo. Pero un objeto no se conoce a sí mismo, sino debe haber un sujeto, un ser humano, el que efectúe ese proceso de conocimiento. Entonces, el sujeto es quien conoce el objeto, quien aprende algo ajeno a sí mismo. Ajeno a sí mismo porque pues no tendría sentido conocer algo que ya se sabe. Eso sería un refrescamiento, ¿verdad? En este caso estamos hablando de fenómenos que estamos conociendo, con los cuales estamos interactuando. Todo sujeto tiene existencia física e intelectual. Y también es un objeto. El ser humano puede ser sujeto u objeto de conocimiento. Veamos por qué decimos esto. Ustedes, por ejemplo, estimados alumnos, ustedes pueden ser sujetos y yo puedo ser el objeto del conocimiento de ustedes. O al revés, yo puedo ser el sujeto y ustedes son objetos de mi conocimiento. Cuando ustedes, por ejemplo, resuelven un examen, efectúan una tarea, eso después yo lo evalúo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Es
desarrollar el proceso de conocimiento acerca de ustedes, acerca de cómo han comprendido la filosofía a partir de este curso, por ejemplo. Por eso se plantea acá que el ser humano puede ser sujeto, pero a la vez objeto de conocimiento. Objeto cuando el ser humano se convierte en la fuente de información. Si ustedes van a un hospital por alguna X enfermedad, en ese momento se convierten en objeto de conocimiento de los médicos para determinar qué es lo que está sucediendo. Y ahí es donde también se da ese proceso que les había explicado a ustedes de conocimiento, ¿verdad? Porque la primera impresión que tiene el médico es sensorial. Lo ven a ustedes. Digamos, ven a Juan. Juan llega al hospital. El médico lo evalúa, se pone el estetoscopio, escucha sus latidos, le dice que saque la lengua, le ve los ojos, en fin, le pregunta qué tiene. Entonces, en ese momento, Juan es objeto de conocimiento del médico. Y el médico está conociéndolo a partir de sus 5 sentidos. Para poder determinar qué dolencia pueda tener Juan, el médico revisa en su memoria cuáles son las características de X, Y o Z enfermedades y las compara con las que tiene, con las características que tiene Juan, las dolencias que tiene Juan. Y a partir de ahí dice, sí, usted lo que tiene es gripe. Pero para determinar qué es gripe, el médico tuvo que buscar en su conocimiento anterior. ¿Ven? Ahí es donde se da ese proceso. Entonces, en ese momento, Juan es objeto de conocimiento. El ser humano le da sentido al desorden, al caos de la realidad. De hecho, la realidad es caótica, pero los seres humanos le damos sentido. ¿Y saben dónde se puede percibir exactamente ese sentido que le da el ser humano a la realidad? Cuando ustedes ven un periódico, un diario. ¿Cómo está estructurado un periódico? A ver, estimados alumnos. Pues por secciones están las noticias más, pongámosle las sangrientas, las deportes y información de Farándula. farándulas y eso. ¿Cómo no? Perfecto. ¿Se dan cuenta? El periodista lo que ha hecho es ordenar la realidad. Porque la realidad no es ordenada así como la presentan los diarios. La realidad es caótica. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. ¿Podrían apagar ese micrófono, por favor? Entonces, los medios de comunicación, para que nosotros comprendamos la realidad, conozcamos las noticias, ordenan la realidad. El conocimiento le da un orden a ese caos, le da jerarquía. ¿Por qué decimos jerarquía? Porque cuando ustedes ven los periódicos, tienen noticias de gran impacto y noticias de menor impacto. ¿Verdad? Unas se destacarán más con letras, con fotos, algunas noticias van a ser muy pequeñitas. ¿Sí? Esa es una forma de clasificar la realidad. Distingue lo bueno de lo malo, lo útil de lo inútil. Y la tercera, la representación. Es una representación de la realidad.
la cual es diferente a la realidad en sí. El ser humano traduce cada información en conceptos, ¿verdad? Fíjense que es una característica de los seres humanos, ¿verdad? Que toda la información la clasifican según conceptos. El sujeto los comunica por medio de signos o símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes dinosaurio, en la mente de cada uno de ustedes se imagina las características de un dinosaurio, aunque pues, es un animal que se extinguió hace millones de años. Pero gracias a los libros, a la información que publican los medios, tenemos idea de cómo era un animal de estos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dándole una representación a ese dinosaurio. El sujeto nos comunica por medio de signos o símbolos, palabras, imágenes, sonidos. Aquí tienen ustedes, vean las tres formas. Primero tenemos el objeto de conocimiento, que tenemos un vehículo. ¿Quién es el que capta ese conocimiento? El sujeto. Es el que está ávido de conocimientos. Y después de ese primer contacto sensorial, este sujeto guarda la información y posteriormente se da el proceso mental de reconocimiento del objeto. Ah, sí, ese carro se parece a uno que yo vi en una agencia o que vi en una película o que es el que quiero para la casa, ¿verdad? Entonces, ese paso es cuando lo volvemos conocimiento, un conocimiento pleno. Aquí tenemos los elementos que originan el conocimiento, ¿verdad? Lo vemos otra vez. Desde la perspectiva del sujeto es quien quiere conocer. Desde la perspectiva del objeto es el elemento que nos va a servir para estudiar. Y entre ellos se desarrolla una relación de elementos, de representación interna. Ahora veamos las características del conocimiento. Las características son tres. El conocimiento es acumulativo. El conocimiento es perfectible. Y tercero, el conocimiento es perenne. Bueno, ahora veamos qué es cada una de estas. Veamos primero el conocimiento acumulativo. Decimos que la memoria conserva el recuerdo de las percepciones. Cada persona recibe de la sociedad y de su tiempo el conocimiento anterior. ¿Verdad? Sabemos distinguir entre el ruido del motor de un vehículo, un avión y un tren. Porque los hemos observado. Hemos estado atentos a cada una de sus partes, ¿verdad? Y por eso podemos distinguir entre el ruido del motor de un vehículo, un avión y un tren. Son sonidos muy característicos. Lo mismo sucede con la comida. O cuando
creemos haber visto a una persona amiga por sus características, ¿verdad? Entonces, por eso decimos el conocimiento subcumulativo, porque está en el recuerdo de las percepciones y las personas desarrollan esas cualidades que les permite el proceso de cognición hacia la realidad. El conocimiento es perfectible. El conocimiento se transmite de generación en generación. Pero en algún momento puede ocurrir un error o una deficiencia. El conocimiento se puede mejorar, se puede perfeccionar. Siempre se pueden conseguir nuevos conocimientos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, estimados alumnos, que en algún momento los científicos dijeron o expresaron X teoría. Pensemos en los años 60, 70. Pero de repente surge un investigador y percibe que esa información es errada. Entonces, el conocimiento se puede mejorar, se puede perfeccionar, porque podemos cometer errores al desarrollar nuestras destrezas de conocimiento. Y fíjense que no debemos de tenerle miedo al error, porque el error es un gran triunfo de la humanidad. Y les voy a decir por qué. Porque a partir de que tenemos o cometemos errores, podemos perfeccionar nuestro trabajo. No somos infalibles. Pero esa fiabilidad es lo que nos permite entonces poder discernir entre lo correcto o lo incorrecto, lo real de lo fantasioso. ¿Verdad? Pero en este punto hablamos de que el conocimiento es perfectible, o sea, se puede perfeccionar. El conocimiento es perenne, siempre está ahí. En cada movimiento se descubren nuevos experimentos. Si el conocimiento no fuera acumulable, cada científico tendría que comenzar de cero siempre. ¿Ven? Ese es un argumento muy válido. Porque al margen de los movimientos que se puedan dar en torno a uno, lo importante en este caso es comprender que el conocimiento se manifiesta por medio del lenguaje. Ahora veamos qué es la verdad. Los griegos conceptualizaban la verdad como aletheia, lo que no está oculto. En latín es veritas, que quiere decir rigor, exactitud. En hebreo se dice emuna, que significa confianza, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, vamos a comprender que verdad es aquello que no está oculto, según los griegos antiguos. Ahora veamos qué nos dice el diccionario de la Real Academia. Verdad, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Prosperidad, que tiene una cosa de mantenerse siempre en la misma, sin mutación. La verdad también puede ser un juicio o proposición que se puede negar, reiterar racionalmente. ¿Verdad? Entonces, esta es la forma como el diccionario nos define qué es la verdad.
La definición clásica dice que una proposición es verdadera cuando lo que se afirma corresponde con la realidad. Eso se llama objetividad, ¿verdad? Yo voy a comprar algo y por lo tanto entro en contacto sensorial. Por eso el problema es que solo refiere a un contacto sensorial. En la actualidad se dice que cualquier nuevo conocimiento se fundamenta más en saberes propios que en los datos tomados de la realidad, ¿verdad? En la actualidad se dice que cualquier nuevo conocimiento se fundamenta más en saberes previos que los datos tomados de la realidad. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que cuando conocemos algo, lo que estamos haciendo es refrendándolo, comparándolo con un conocimiento anterior. Eso nos va a recordar que conocimos en el 2005 o hace una semana algo parecido a lo que estoy viendo ahorita. Entonces, como es parecido, yo voy a impulsar acciones parecidas con el nuevo producto, ¿verdad? Entonces, esa es la circunstancia. Veamos este animalito. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Alguien me puede decir? Disculpen. Es un gallo y sirve para despertarnos en la mañana. Ok, ¿qué más? Para reproducción también. Para reproducción, ¿qué más? Para alimento. Peleas, Para sí, alimento. lo usan para peleas. Gallo de pelea. Como ven, tiene mucha utilidad este animalito. Entonces, ¿cuál es el proceso de conocimiento que tenemos con el gallo? Bueno, ustedes están viendo aquí un animalito. ¿Qué les es familiar a ustedes? Entonces, la primera impresión que tienen es la sensorial. Pero en el momento en que ven el animalito, esa información sensorial se traslada a nuestro cerebro, que es el que va a procesar y nos va a dar un nuevo conocimiento relacionado con este objeto o animal. Ahora, vamos a ver qué es la teoría consensual de la verdad. Esta fue una teoría que fue planteada por Hegel. Dice que la verdad se obtiene por consensos alcanzados en una comunidad de expertos. Veamos entonces cuál es el concepto de verdad que tiene Hegel en términos filosóficos. Normalmente decimos que la verdad es aquello que es verídico, que está más cercano a la realidad que otros elementos. Sin embargo, vean la definición que nos da Hegel de verdad. Nos dice que la verdad se obtiene por consensos alcanzados en una comunidad de expertos. Ojo, entonces nos está diciendo en una comunidad común y corriente, digamos de la Florida o de la 1 de Julio, de Ciudad San Cristóbal, del barrio San Antonio, de Villanueva, de Peronia, no. ¿Verdad? Estamos hablando de un conjunto de conocimientos adquiridos como verdaderos. Un conocimiento va a ser aceptado cuando sea ubicado dentro de un sistema existente, ¿verdad? O sea, no es solo el hecho de que yo perciba a partir de mis sentidos una realidad, un objeto, una cosa, sino lo importante en ese caso va a ser que ese objeto, esa cosa, ese animal, lo voy a buscar dentro de un sistema de conocimiento existente. Si yo estoy refiriendo a la idea de un perro, por ejemplo, pues tengo que ponerlo mentalmente o físicamente en el lugar que le corresponde al perro.
o en otro lado donde le toca el gallo, le toca a un gato, pues no va a estar dentro del sistema existente, va a estar fuera. Pero si ustedes lo ordenan conforme criterios sociales, entonces ahí está aplicada la teoría consensual de la verdad. Podría ser en consultar más teorías de lo que investigo. No, básicamente cuando hablamos vea esta parte, dice un conocimiento va a ser aceptado cuando sea ubicado dentro de un sistema existente. Si ustedes ven un tigre, ¿en qué área de conocimiento lo ubica usted? Bueno, sería un conocimiento previo. Sí, pero ¿en qué área? Digamos, lo pondría en mamíferos, felinos o ovíparos. ¿Dónde lo ubicaría? En mamíferos. En mamíferos, ¿verdad? Y si yo les digo lagartija, ¿dónde lo ubican? Reptil. Reptil. ¿Perdón? Ah, reptil, sí, sí. Reptil. Exactamente, sí, en el área de los reptiles. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es ubicando ese conocimiento en un sistema ya existente. Eso es lo que quiere decir eso. Cuando les digo reptil, ustedes vienen y lo ubican dentro de una lagartija, les digo, y lo ubican dentro de reptiles. Ahora, yo les digo, chupacabras, ¿dónde lo ubican? Mitología. Es un mito. Es un mito, o sea, no lo pueden ubicar. Porque no se ha podido comprobar. No se ha podido comprobar, entonces no existe un sistema para que digan, ese parece murciélago, entonces es murciélago, o digamos es un tigre, o es un monstruo. ¿Ven? Es difícil poder ubicarlo dentro de un sistema. A eso es a lo que se refiere esta parte, ¿verdad? Mecanismos que deben establecerse para construir una verdad de consenso. Recuérdense lo que dijimos a partir de Hegel, que la verdad es un consenso. Postulado básico del subjetivismo. La persona accede a la realidad por medio de sus sentidos. La interioriza y crea una representación simbólica en su mente. ¿Ven? Las personas acceden a la realidad, dice, a través de sus sentidos, es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De ahí viene la procesa en el cerebro y surge una representación. B. La persona verifica su representación a partir del diálogo con otros individuos, instituciones o libros para alcanzar una verdad de consenso. ¿Verdad? Entonces, lo primero es entrar en contacto con esa realidad y procesarla a partir de mi pensamiento. El segundo es que yo verifico si ese nuevo conocimiento ya lo teníamos antes o no, ¿verdad? Por eso dice otros individuos, instituciones o libros para alcanzar una verdad de consenso. Veamos, por ejemplo, el sistema solar. Es donde se mueven los planetas del sistema solar. Ahí pueden ver ustedes la Tierra. ¿Cómo se llegó a consenso de comprender que esto es el sistema solar? Porque si ustedes ven, anteriormente las personas consideraban que todo esto no era así, sino que el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra. ¿Verdad? Y entonces se consideraba que la Tierra era el centro del universo. Ahora sabemos que no es así. La Tierra es un planeta pequeño de dimensiones, perdido en el universo y que gira alrededor del Sol. Ahora, ¿cómo se llegó a ese consenso? Porque eso es lo que creemos. Pues fíjense que se llegó al consenso
porque muchos científicos analizaron el fenómeno a través de telescopios, a través de siglos, y ellos estuvieron en contacto, un científico con otro, con otro, con otro, con otro, hasta que definieron esa verdad. Esa verdad es consenso, es cabal lo que decimos aquí, es una verdad consensuada. Eso es a lo que estamos hablando ahorita, de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que la verdad es producto de un consenso, es producto de la búsqueda de partes diferentes para hacer un todo. Es la verdad consensuada entre científicos. No todo proceso de búsqueda de consenso puede considerarse válido. Se necesita establecer mecanismos de validez como la participación de expertos en la materia para aportar argumentos sólidos. Entonces, aquí lo que nos quiere decir es que yo puedo tener un conocimiento, tener conocimiento de algo ahorita. Y puedo decir que tiene sus características y todo, pero yo soy especialista en ese objeto, en esa cosa, en ese animal, en ese ser vivo, para poder definir elementos. No, porque mi conocimiento en torno a esto es empírico, no tengo mayores elementos. Entonces, quiere decir que cuando hablamos de consenso, de la verdad, no lo puede hacer cualquier persona, sino deben ser expertos en la materia, para que sus argumentos sean sólidos. Según Habermas, el lenguaje es la mejor muestra de la creación de consensos intersubjetivos, aunque las exigencias de madurez e independencia puedan parecer utópicas. Aquí lo que quiere decir es que el lenguaje es la que crea esos conceptos intersubjetivos. ¿Por qué? Porque es a partir de la expresión oral, que puede ser oral o escrita, cómo entramos en contacto con otros expertos en la materia y a partir de ahí nos ponemos de acuerdo en torno a un fenómeno X. Ahora veamos el conocimiento científico. Si tienen alguna duda, jóvenes, pueden tomar el micrófono y consultan. Veamos el conocimiento científico. La epistemología busca los fundamentos filosóficos del conocimiento científico. Entonces, se recordarán ustedes que cuando vimos la epistemología, dijimos que también se le llama la investigación científica. Está relacionada con la investigación científica. Y la epistemología, desde esa perspectiva, se interesa por dos aspectos concretos. Uno, el carácter empírico de su metodología, en contraste con el carácter racional de la filosofía. El análisis lógico del lenguaje científico, ¿verdad? De esa manera, entonces, es cuando logramos consensos sobre un fenómeno X. El conocimiento científico busca liberar al ser humano de creencias falsas, prejuicios y dogmas acríticos. Fíjense qué interesante es esta parte, porque el conocimiento científico, cuya base principal es la experimentación, busca que las personas ya no sigan creyendo en aspectos de misterio, de prejuicios o dogmas, ¿verdad? La religión es un dogma, por ejemplo, porque lo importante no es tener esos prejuicios o esas valoraciones falsas, sino lo importante en este caso es lo que nos plantea el conocimiento científico. Todo debe ser comprobado en la práctica.
La epistemología, entonces, estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, ecológicos e históricos. Entonces, es aquí donde tenemos todo el andamiaje de lo que nos plantea la epistemología, ¿verdad? Porque la epistemología, como les dije, que es el conocimiento científico, ese lo vamos a desarrollar a partir de una metodología. La epistemología aborda la filosofía y el conocimiento tratando de dar respuesta a preguntas vitales como ¿qué es el conocimiento? ¿Se recuerdan? Esto lo vimos al principio de cuando comenzamos el curso, porque este es un planteamiento filosófico. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo percibo yo el conocimiento? ¿Cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento? Y por último, ¿cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? Pues la única forma de comprobarlo es a partir del método científico. Porque el método científico lo que nos va a proporcionar son elementos de prueba, elementos que posteriormente vamos a ir manejando hasta construir una verdad. Y esa la podemos presentar. Bueno, jóvenes, ¿alguna consulta sobre lo que vimos hoy? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi pregunta es, en un conjunto como la sociedad, ¿cómo nos puede perjudicar ese conocimiento falso del que usted nos habla? Me gustaría conocer un ejemplo claro. Bueno, veamos, por ejemplo, con respecto al aborto. Muchas personas tienen un conocimiento errado acerca de qué es el aborto, ¿verdad? Y normalmente lo relacionan con cuestiones de creencias religiosas, ¿verdad? Además dicen que es un crimen el aborto. Pero ustedes tendrían que tener un conocimiento científico de en qué momento se puede considerar ya ese embrión un ser humano. Y en qué momento una mujer puede ser salvada, pues se le puede salvar la vida a partir de un aborto. O por ejemplo, cosas que suceden mucho en la sociedad guatemalteca, la violación. Yo me imagino en el caso de una señorita que sea violada, el trauma que eso significa. ¿Ustedes creen que van a poder cargar algo que está en su vientre y que fue a la fuerza? Es un trauma terrible. Pero como estamos habituados a dogmas religiosos, entonces no se permite el aborto. O digamos otros elementos menos conflictivos como este, porque yo entiendo que muchos de ustedes pues tienen ataduras todavía dogmáticas en el sentido religioso, ¿verdad? Veamos lo del coronavirus. Algunas personas, algunos grupos religiosos están planteándole a sus seguidores que no se vacunen. ¿Por qué? Porque la vacuna, dicen ellos, es negativa, que todo lo del coronavirus es falso, que es una campaña para controlar a las personas. Que si se inyectan la vacuna, esta vacuna tiene unas nanopartículas que después se van a conectar con las antenas 5G. Y eso va a significar que van a conocer sus pensamientos y por favor no se vacunen.
esas desinformaciones, ¿en qué están basadas? ¿En qué se basan? En la ignorancia de las personas. Ese es uno de los ejemplos, estimado Luis. Sí, claro. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Disculpe, Lick, hablando acerca de esto, podemos determinar de que el desconocimiento de algo es lo que perjudica, o sea, a gran medida, perjudica ahí sí que a todo un país en ese sentido, con el ejemplo que usted da. Por eso es que es tan importante entender y captar la verdad, ¿no? ¿Estoy bien? Exacto. Gracias. Exacto, muchas gracias. Sí, es lo mismo que sucede con temas polémicos, ¿verdad? Como el homosexualismo. En una sociedad como la guatemalteca, que es muy conservadora, todavía se considera que el homosexualismo es una desviación, es un bestialismo, ¿verdad? Esas personas son desviadas. Y en realidad hay investigaciones científicas que evidencian que el homosexualismo es una cuestión normal y que ha ocurrido en todas las épocas de la humanidad. Y no se trata de ninguna perspectiva de una desviación. Sin embargo, en sociedades como la guatemalteca eso es un tabú, ¿verdad? Porque también pasa por el aspecto religioso. Las iglesias, por ejemplo, cuidado eso, ¿no? Porque eso es pecado. ¿Es cierto eso? No. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, si no hay consultas, entonces les agradezco la atención a la presente clase y nos estamos viendo mañana. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Doctor, feliz noche. Feliz noche, Lick, doctor. Gracias. Feliz noche, licenciado.